Bueno, hoy vamos a recordar cómo hacemos para resolver potencias y raíces de fracciones, potenciación y radicación de fracciones. Vamos a poner algunos ejemplos de potenciación primero. Por ejemplo, si tuviéramos una cosa así, menos 3/5 al cubo. Bueno, como en toda potenciación, si yo tengo el número que tengo acá abajo es el que llamamos la base de la potencia, el número que tenemos acá arriba es el exponente de la potencia. Así que en este caso el exponente es un número positivo, un número natural. Entonces, si yo tengo que hacer esta potencia, esto sería igual a multiplicar la base por sí misma el número de veces que nos indica el exponente. Es decir, que la cuenta que nosotros deberíamos hacer sería menos 3/5 por menos 3/5 por menos 3/5. La base multiplicada por sí mismo 3 veces. Bien, lo que también podríamos hacer es distribuir el exponente entre el numerador y el denominador. Es decir, podríamos hacer una cosa así. Le damos el signo negativo al numerador, entonces ponemos menos 3, lo elevamos al cubo y abajo hacemos el 5 elevado al cubo. Es decir, que la cuenta es la misma si lo pensamos así o así. Haciéndolo así, yo tengo que multiplicar 3 por 3, 9 por 3, 27. Luego tengo que decir 5 por 5, 25, por 5, 125. Y por último tendría que trabajar con los signos. Tendría que decir menos por menos, más por menos, menos. Es decir, esto me da un resultado negativo. Para eso tenemos una regla que nos facilita las cosas. Nosotros decimos que cuando la base es negativa, si el exponente es impar, el resultado es negativo. En cambio, si la base es negativa y el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Acá tenemos la misma cuenta que arriba. Yo tendría que decir menos 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27. Acá tengo la base negativa y el exponente impar, por lo tanto el resultado es negativo. El signo menos se lo pongo acá delante de la barrita. Y por último hago 5 al cubo, 5 por 5, 25, por 5, 125. Entonces tenemos el mismo resultado, lo pensamos de dos maneras distintas. Bien. Después, por ejemplo, vamos a recordar un par de cosas, casos muy particulares, ¿no? Si yo tengo una potencia cualquiera, ahí, y lo elevo a la 1, el exponente es 1, siempre el resultado va a ser la base. Es decir, todo número elevado a la 1 es igual al mismo número, o sea que esto nos va a dar 4/3. Nosotros siempre que elevamos fracciones a algún exponente, siempre la escribimos entre paréntesis, porque eso nos indica que estamos elevando tanto el numerador como el denominador, tanto el número de arriba como el de abajo. Si no pusiéramos los paréntesis, en verdad estaríamos elevando únicamente el numerador a la potencia indicada y no el denominador. Y después el otro caso particular es cuando un número está elevado a la 0. Si yo tuviera 5 novenos y lo elevo a la 0, acá tenemos que recordar una propiedad matemática. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Así que esos son dos casos particulares. Si elevamos a la 1 es igual al mismo número, si elevamos a la 0 siempre es igual a 1. Y ahora vamos a recordar un par de propiedades muy interesantes que son el producto de potencias de la misma base y el cociente o división de potencias de la misma base. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un exponente entero negativo? Por ejemplo, así. Menos 3/4 a la menos 2. Bien. Cuando tenemos un exponente entero negativo, lo primero que tenemos que hacer es invertir la base
Es decir, si acá tengo menos 3 cuartos, si yo la invierto, me quedan menos 4 tercios. Y cambiarle el signo al exponente. O sea que el exponente nos queda 2 positivo. Y ahora sí podemos hacer la potencia. Entonces, ahora nos queda 4 por 4, 16 y 3 por 3, 9. Y el resultado va a ser positivo porque la base es negativa y el exponente es par. Así que esta es una característica de las potencias que están elevadas a un exponente negativo. Ahora vamos a recordar unas propiedades que son el producto de potencias de la misma base y el cociente o división de potencias de la misma base. Entonces, si yo tuviera un producto de potencias de la misma base, tendría, por ejemplo, 1/4 al cubo por 1/4 a la menos 2. Bien, la propiedad nos dice que el producto de potencias de la misma base es igual a otra potencia de la misma base, o sea, 1/4, cuyo exponente es igual a la suma de los exponentes dados. Es decir, que yo tendría que hacer 3 más menos 2. Entonces, esto va a ser igual a 1/4 a la 3 más menos 2. Si yo saco el paréntesis, me queda 3 menos 2. 3 menos 2, 1. 1/4 a la 1 es igual a 1/4. Y entonces, de esta forma, resolvimos un producto de potencias de la misma base. El resultado es otra potencia de la misma base cuyo exponente es la suma de los exponentes dados. Y si tuviéramos el caso opuesto, que fuera una división, en el caso del cociente de potencias de la misma base, el resultado va a ser otra potencia de la misma base cuyo exponente va a ser la resta de los exponentes dados. Cosa que vamos a ver acá. En este ejemplo, nosotros vamos a tener menos 2 tercios a la menos 2 dividido menos 2 tercios. Bien, entonces, en el cociente o división de potencias de la misma base es igual a otra potencia de la misma base, menos 2 tercios, cuyo exponente es la resta de los exponentes dados. Yo acá no veo ningún exponente, pero si no veo ningún exponente quiere decir que esto está elevado a la 1. Entonces, cuando yo reste los exponentes, voy a poner menos 2 menos 1. O sea que esto va a ser igual a menos 2 tercios elevado a la menos 3. Menos 2 tercios elevado a la menos 3. Vamos a resolverlo como estuvimos explicando recién. Si el exponente es negativo, tengo que invertir la base. Entonces esto va a ser igual a menos 3 medios al cubo. Lo que hice acá fue invertir la base y le cambié el signo al exponente. Y ahora sí resuelvo la potencia. Hago 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27. Y hago 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Y ahora tengo la base negativa y el exponente impar. Por lo tanto, el resultado es negativo. Esto me da menos 27 octavos. Bien. Lo que podríamos ver ahora es otra propiedad que es la potencia de otra potencia. Es decir, yo tengo una base elevada a una potencia y a su vez la vuelvo a elevar a otra potencia. Y eso vendría a ser así. Lo voy a poner acá abajo. Por ejemplo, si tuviera un medio, lo elevo al cubo y luego lo elevo al cuadrado. Aquí la base es un medio. Primero lo elevo al cubo y a ese resultado lo elevo al cuadrado. Entonces, en una potencia de otra potencia, lo que yo tengo que hacer es multiplicar los exponentes.
O sea que esto va a ser igual a 1/2 multiplicado a la 3 por 2, o sea, a la 6. Y este va a ser el resultado de esta potencia de otra potencia. Bien, cuando yo resuelvo, esto va a ser igual a 1, porque 1 elevado a cualquier potencia es 1, y 2 elevado a la sexta es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 6 veces, y eso nos da 64. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Bien, y así vamos a hacer siempre que tengamos una potencia de otra potencia. Vamos a multiplicar los exponentes. Bueno, si yo tuviera, por ejemplo, algo parecido, pero con algún exponente negativo, por ejemplo, así, yo podría tener 1/2 elevado al cuadrado y luego elevado a la menos 3. Así. Bueno, en este caso, nuevamente tengo que multiplicar los exponentes. Tengo que hacer 2 por menos 3, lo cual ahora nos va a dar menos 6. Es decir, que esto va a ser igual a 1/2 elevado a la menos 6. Acá estamos otra vez frente a la situación de un exponente negativo. Tenemos que invertir la base. O sea que esto nos da 2 sobre 1. Pero si el 1 está en el denominador, no lo escribimos. Ponemos 2. 2 elevado a la 6. Porque nosotros invertimos la base y le cambiamos el signo al exponente. Y habíamos visto que 2 a la sexta es igual a 64. Y entonces, de esta forma resolvimos de la misma manera. La única diferencia es que uno de los exponentes fue negativo. Bueno, y podríamos ver algún ejemplo de radicación. Un ejemplo de radicación vendría a ser este. Yo podría poner la raíz cúbica de menos 125 sobre 64. Ahí está. Bueno, para eso yo tengo que buscar la raíz de 125 y la raíz de 64. Es decir, puedo distribuir esta raíz entre el numerador y el denominador. En este caso, el número que tengo abajo del signo de la raíz se llama radicando. Y el número que tengo acá arriba lo llamamos índice de la raíz. Así que la raíz de 125 es 5. Porque si a 5 lo elevo al cubo, nos da 125. Y la raíz de 64 va a ser 4, porque 4 por 4 es 16, y 16 por 4 es 64. Y ahora tengo que aplicar los signos. Acá yo tengo el radicando negativo y el índice impar. Cuando el radicando es negativo y el índice es impar, el resultado es negativo. Y entonces así resolvimos esta raíz. En este caso yo distribuí la raíz entre el numerador y el denominador. Después tendríamos, por ejemplo, bueno, tanto las raíces como las potencias son distributivas con respecto a la multiplicación y a la división. Entonces, si yo tuviera que resolver esto, acá tengo un producto que luego está elevado al cuadrado. Yo podría, por ejemplo, resolver, antes de hacer el producto, distribuir la potencia. Entonces, si distribuyo la potencia, me quedaría menos 3/4 al cuadrado por 8/5 al cuadrado. Y puedo resolver ahora cada potencia por separado. Acá tengo que hacer 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. El resultado va a ser positivo porque la base es negativa y el exponente es par. Hacemos lo mismo acá. 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Y 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Bien, y entonces nos quedó este producto
que es más fácil de resolver que si hubiéramos hecho primero la multiplicación. Y bueno, si ustedes simplifican acá, van a ver que el resultado les va a dar 36/25avos. Y les propongo que, al igual que hicimos con los ejercicios de multiplicación, simplifiquen primero antes de multiplicar y comprueben que el resultado es 36/25avos. Bueno, lo mismo ocurriría en una división. Si yo tuviera una división, ya sea en una multiplicación o en una raíz, puedo distribuir tanto la raíz como la potencia en una multiplicación o en una división. Bien, estas son las bases que vamos a utilizar para resolver ejercicios de potenciación y de erradicación de fracciones. Yo les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes resuelvan, me mandan los resultados, yo los corrijo y les digo cómo han estado. Si tienen alguna duda, comuníquense conmigo o por el WhatsApp, por mail, por los comentarios del video, de la forma que les resulte más conveniente. Y nos vemos en la próxima clase. Gracias.